políticos representan el pluralismo democrático y también la voluntad de todos los ciudadanos. Sin embargo, estamos siendo testigos de que no conocemos muchas veces el financiamiento o los aportes de estos partidos y que finalmente el narcotráfico se está filtrando en la política, como lo es el caso, como así lo expone el caso de Gerald Oropeza. Hoy nos preguntamos en este programa cómo podemos evitar el dinero ilícito en los aportes o en el financiamiento de los partidos políticos. Escríbanos a @DID7.3 y también a nuestra página en Facebook. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. No a la impunidad en la política. Sancionen a los partidos políticos. Mejoremos la fiscalización, los aportes privados a los partidos políticos. El financiamiento debe ser público. Erradiquemos la corrupción y el narcotráfico de la política. También el lavado de activos. Las sanciones deben ser más severas. Debe haber un deslinde claro entre política y el narcotráfico. Los partidos políticos son independientes. No a la corrupción en la política. Los militantes deben ser investigados. No más dinero del narcotráfico en las campañas electorales. Más control eliminaría la democracia interna. ¿Cómo evitar que el dinero ilícito financie los partidos políticos? Bienvenidos a Debate y Diálogo. El día de hoy nos acompaña Guillermo Cabieces, él es profesor de Economía y de Derecho, y Fernando Calle, ex magistrado del Tribunal Constitucional. Bienvenidos a este programa de Debate y Diálogo. Hoy nos preguntamos cómo podemos evitar este dinero ilícito. Sobre todo estamos siendo testigos de que el financiamiento a los partidos políticos pueden tener nexos con el narcotráfico. Vamos a empezar con esta pregunta general. Empezamos con Fernando Calle. Gracias, Violeta, un grato estar contigo como el profesor, también como profesor de Derecho. Vamos a coincidir aquí muchas cosas, creo, en lo que viene a ser la enseñanza, que es la preocupación, además parte por la educación en el sistema, de cómo podemos prevenir muchas cosas. Nos falta cultura, nos falta preocupación del sistema. Yo acabo de escucharte, por ejemplo, y que yo sepa no hay ni una prueba. Todos sabemos que este señor Oropeza presuntos vínculos, pero no hay, como en otros casos han habido, pruebas fehacientes de financiación de estos grupos a los partidos políticos. Y a mí te agradezco esto porque a mí me preocupa mucho, tanto este canal, si hablamos de unos 20 años, quizás, para no retroceder mucho, poner en preocupación de las edades, insistimos mucho en el tema del narcotráfico. Yo tuve una preocupación muy grande, hay trabajos míos, cómo iba avanzando y cómo podía ingresar al sistema político, pero más preocupante ahora es que haya ingresado al parecer al sistema judicial. Y entonces tú tienes que han habido casos que además ya no hablamos solo del narcotráfico, Violeta, hablemos que en el Perú ha avanzado mucho lo que podría ser el crimen organizado, y esto es muy grave. Súmale a ello corrupción, súmale minería ilegal, súmale esta novedad que descubrimos hace un tiempo también se denunciaba, pero el caso del Grupo Orellana, donde estamos conversando y de repente ya está sin propiedad porque ya te hicieron algún canje ahí y se hacen dueños de propiedades infinitas que están en nuestro país causando un daño y un perjuicio. Pero para que puedan subsistir necesitan el respaldo de jueces en su momento, Ministerio Público, que lamentablemente si tú ves el Ministerio Público, y le digo con mucho cariño a los fiscales, prácticamente no estaban en la bolsa de valores hasta hace unos 5 años más o menos, ¿no? Tenían la suerte, al igual que los fiscales que acompañaron a la monarquía francesa, que en plena revolución, en las actas de reclamo nunca se reclamaban, la gente no protestaba de los fiscales, pero hace unos 5 años más o menos que el Ministerio Público ya ingresó a la bolsa, ya compite con el desprestigio del Poder Judicial, y en los últimos tiempos se está tomando en avanzada, ¿no? Entonces, este sistema es sumamente peligroso, porque indudablemente, dadas las cercanías electorales, hacen su presencia, y no sabemos si es solo el narcotráfico o ya lo que yo estoy denominando la red del crimen organizado. ¿Por qué una red de crimen organizado? Porque, reitero, y debería ser nuestra preocupación mayor hoy día, el hecho de que, ponte un ejemplo, en el caso de Huaraz, o supongamos este señor, ¿por qué ha demorado tanto la posibilidad de que se pida su detención? Que obviamente no lo vamos a ver, o el caso del señor Belaúnde u otros que semanalmente vienen reemplazando un escándalo a otro,
encontramos pues que han tenido aparentemente buena suerte con el Ministerio Público o el Poder Judicial, y tal es así que los fiscales anticorrupción en su momento, o las denuncias que están en el Congreso, parten precisamente del caso de Huaraz, el caso de Chiclayo, etcétera, con colaboradores eficaces, y tenemos una serie de movimientos en los cuales lamentablemente, Violeta, no se llega a su final. Estamos viendo que nadie, ningún peruano conoce una sola sanción al respecto que podría darnos un hálito de esperanza y que la necesitamos en verdad, ¿no? Usted está hablando de todo un entramado de corrupción, pero ¿verdad? clarísimo, ahora, clarísimo, y de ahí va probablemente, no de ahora, sino estos financiamientos que seguramente es lo que vamos a conversar ya, de mecanismos que han debido darse y yo comentaba con mi colega que casi siempre, de esto tiene años, damos soluciones, pero no nos escucha nadie, pues, ¿no? Y quienes tendrían que poner el control directo sería el Parlamento, que tiene la capacidad fiscalizadora ante la ausencia de control de otros sistemas, ¿no? Guillermo Cabieces, ¿cuáles serían estas soluciones que comenta Fernando Calle, ¿no? ¿Cómo se puede evitar que el dinero procedente de actividades ilícitas en general se infiltren en la política? Mencionamos el caso de Geraldo Oropesa, bueno, porque Daniela Bugatás, congresista de Gana Perú, también ha planteado hoy que la comisión que investiga estos presuntos nexos entre el narcotráfico y los partidos políticos incluye este caso, ¿no? Porque Geraldo Oropesa era militante de la APRA, su familia también, el padre que fue asesinado en el año 2011, la hermana, la madre, incluso la madre, Pilar López de Oropesa, que también es militante aprista. Según el portal Infogov, fue candidata al Congreso de la República con el número 17 por el APRA en los últimos comicios electorales de 2011, ¿no? ¿Cómo evitamos entonces esta infiltración en la política? En realidad la actividad política es una actividad que puede entenderse bajo la lógica del mercado como cualquier otra. Y la preocupación que se tiene respecto de infiltración de dinero ilegal en la política es la misma que se puede tener en cualquier otra actividad, solo que se ve agravada por el hecho de que los políticos tienen cierto poder para modificar o alterar la regulación que se pueda tener en tal o cual materia. Sin embargo, es igual de preocupante que estos dineros sirvan para corromper a distintos poderes del Estado o para financiar otro tipo de actividades. En el caso puntual de los partidos políticos, la verdad es que es muy difícil dar una solución al problema, porque pasa por una falta de institucionalidad en el país. En primer lugar, no hay partidos políticos, ¿no es cierto? Los partidos políticos cada vez son más un recuerdo que una realidad. Tenemos más bien movimientos políticos. Los movimientos políticos suelen ser además regionales. Entonces, cuando uno tiene un movimiento regional, digamos, no es una institución con larga data, con historia, con simpatizantes, lo que hace que puedan tener incentivos para captar al votante del momento y para captar el dinero que sea necesario para la campaña de ese momento en particular. De otro lado, como comentamos en algún programa pasado, la gente delinque en función de qué tan barato o caro sea delinquir, si uno lo ve desde una perspectiva económica, y eso está asociado a cuál es la probabilidad de detección y cuál es la sanción. La sanción podría ser draconiana si uno cree o encuentra que hay un financiamiento por parte de que provenga de fondos ilegítimos, pero la probabilidad de detección, el tiempo que tarda, el resguardo que puede dar el hecho de ser un político, un parlamentario, hace que sea muy difícil perseguir esto. Entonces, creo que encontrar una fórmula que evite esto es bastante compleja y que tardará el tiempo en que la democracia evolucione hacia un sistema de partidos y hacia un sistema institucionalizado. No creo que esto se corrija con una ley o con una medida puntual. Fernando Calle, ¿cómo se sostienen actualmente los partidos políticos? Bueno, por lo que estamos escuchando, hay unas financiaciones raras, pero por ejemplo, los partidos tradicionales, los saldos, como dicen, alguna vez tocamos aquí, caso del APRA, social cristianismo,
una izquierda dividida, pero hablo de partidos con convicciones ideológicas y aparatos debilitados probablemente, pero funcionaban en razón de sus militantes. Y en las campañas a veces algunos apoyos, los que tenían vinculaciones con movimientos internacionales, el socialcristianismo, la socialdemocracia. Pero no olvidemos que las campañas no eran extraordinariamente costosas, ¿no? Había una vocación política, pero ahora la cosa es muy clara. Y yo sí tengo mucho optimismo. Yo creo que lo que falta es vocación y voluntad. Porque, por ejemplo, me hablas tú de una comisión. Muchos dicen que la mejor forma de complicar las cosas es crear una comisión. Bueno, pero no es crear una comisión, en realidad, por todo lado, pero no llegan al final, ¿no? Incluir este caso en una comisión que ya existe. No me parece perfecto, pero lo que debemos saber es no solamente incluir este caso, sino tiene que funcionar el sistema. Fíjate, Violeta, ¿cómo es posible? Una propiedad, a ver, tú ingresas a una propiedad a ver si te dejan estar ahí más de 24 horas, ¿no? ¿Cómo este señor puede estar en propiedades que son del Estado? De alguna forma, producto del crimen también, que está en propiedad para ver esto. ¿Y quién hasta ahora? ¿Sabes tú por casualidad si algún funcionario de esta entidad está ya en la cárcel? Oye, tú puedes disponer con tanta facilidad por el cargo que tienes y disponer de esa casa y disponerla todavía a alguien vinculado visiblemente al crimen organizado, donde hay un proceso de investigación, dice anterior. ¿Dónde están los jueces? ¿Dónde están? A lo que voy yo es que hay una debilidad institucional. No solamente investigar, hay que corregir. Porque fíjate, nosotros no podemos estar muy contentos. Hace 15, 10 años veíamos esto y hoy día, si nosotros dejamos que avance como que ya está avanzando, nosotros no tenemos la estructura institucional de México, que fíjate lo que está sufriendo, o la institucionalidad democrática de Colombia con todas sus cosas, que sin embargo ha sufrido la FARC, ha sufrido el narcotráfico, etcétera, y nosotros somos muy débiles institucionalmente, lo que quiere decir que esto podría avanzar en una forma. ¿Te imaginas tú que el crimen organizado pueda controlar los aparatos institucionales más importantes del país? Yo insisto por ello de que estamos hablando del poder político, pero el poder político no puede funcionar si no tiene el resguardo de quienes van a juzgar. Tú hablas esta comisión, va la acusación constitucional, les levantan el fuero, va al Poder Judicial, ¿y qué pasa? ¿Los absuelven? ¿O hay una letanía en el proceso? Entonces, tiene que empezar a funcionar el control, que es también el de la fiscalización de la prensa y de la propia sociedad civil. Porque fíjate, esto es algo parecido, y yo recuerdo, y mucha gente que me está viendo debe tener algo de memoria, cuando en los cafés miraflorinos se hablaba del Sendero, se hablaba de los Tupamaros, mientras mataban a la gente años atrás, a los campesinos, mientras que los que viajaban a la sierra eran parados por los soldados o por los de senderistas. Todo eso sucedía a espaldas de los limeños hasta que apareció Tarata. Cuando apareció Tarata recién dijimos, caramba, es escándalo, no puede ser, ¿no es cierto? Entonces, Dios mío, ¿qué estamos esperando? ¿Que amanezcamos un amanecer negro como en México, un restaurante con 47 personas muertas? Estamos viendo cosas terribles en las cuales tenemos que reaccionar de inmediato. Ahora, tienen que funcionar las instituciones. Usted está hablando de control, está hablando de fiscalización. Le pregunto a Guillermo Cabieces, por ejemplo, ¿cómo le podemos dar mayores herramientas de fiscalización a la OMPE? Volviendo con el tema de Yera Oropesa, su madre, cuando fue candidata al Congreso por el APRA en 2011, no dijo a la OMPE cómo fueron sus aportes, ¿no? ¿De dónde provenían estos aportes? ¿Cómo financió su campaña? De acuerdo, ahora, los partidos políticos financian sus campañas con, digamos, hay sistemas mixtos y hay sistemas estrictamente privados. Financian sus campañas con dinero del Estado, financian sus campañas con dinero de los privados. Yo estoy en contra del financiamiento público de los partidos políticos por motivos que después podemos conversar, pero típicamente es razonable que se financien con dinero de los privados, porque las personas en un sistema democrático lo que hacen es votar de distintas maneras. Votan con su tiempo, votan con su dinero, votan con sus pies y votan en el acto de sufragio. Votan con su tiempo porque manifestar una preferencia, defender una preferencia, tratar de convencer a otros de que voten por una idea, es votar con el tiempo. Votan con su dinero porque deciden aportar, donar a una campaña política específica porque creen en las ideas de tal o cual candidato.
votan con sus pies porque cuando no están de acuerdo con la forma en la que se gobierna en un país, la gente migra y decide ir por otros rumbos, como en el caso de Venezuela hoy en día. Y votan cuando sufragan, que es el único caso en donde el voto vale igual para todos. Entonces, el sistema es correcto porque genera los incentivos para que los políticos traten de convencer a las personas de que sus ideas son las correctas. En lo que se refiere a la fiscalización de aquellas personas que quieren participar en política, pues mejor estaríamos dotando a las entidades fiscalizadoras, como por ejemplo la OMPE o aquella que se requiera, con ese dinero que se le quiere dar a los partidos políticos para que se financien, para que puedan tener un aparato de supervisión que verifique cuál es la procedencia de los fondos, cuáles son los antecedentes de los candidatos y demás, ¿no es cierto? Porque al final del día, en el uso de fondos públicos, como hemos conversado una vez, hay un costo de oportunidad, el costo del uso alternativo de ese dinero. Si yo decido darle el dinero a los partidos políticos, no voy a poder utilizarlo en otra cosa, a menos que tenga que recolectar más impuestos. Bien. Nos vamos ahora sí a una pausa, pero regresamos para seguir hablando de este tema, cómo podemos evitar que el dinero ilícito financie a los partidos políticos, ¿no? ¿Cómo podemos lograr esta mayor transparencia? Bien, pausa y regresamos con más en Debate y Diálogo. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Cómo está? Bienvenido a Letra de Fuego. En esta ocasión le recomendamos el libro Churi, de Cristian Ayuni, que ganó el premio El Barco de Vapor de Literatura Juvenil del año pasado. Churi es un libro, fue el ganador del premio El Barco de Vapor del 2014, premio de la Fundación SM. En este libro traté de meter un montón de cosas que a mí me gustan mucho, que es la fantasía, la mitología, traje algunos mitos del oriente peruano, de la selva, y así se construye este mundo alrededor de este niño que se llama Churi y que realiza un viaje desde el río, que es su casa donde él ha nacido, hacia afuera, ¿no? A descubrir, a conocer el mundo ajeno, el mundo que nunca ha visto. Todos esos temas, la fantasía, los mitos, traen el niño, evocan bastantes cosas que luego puede trabajar después, ¿no? Para desarrollar diferentes habilidades lectoras, habilidades de comprensión. Además, yo escribo cosas que a mí me interesa mucho leer. Estos son los temas que a mí me gustan. Tiene que ver bastante con lo que es el mito peruano, la fantasía que tenemos en la selva, que también es un tema muy amplio, ¿no? Estamos hablando sobre el financiamiento de los partidos políticos, cómo evitar el dinero ilícito en los aportes para financiar a los partidos políticos. Escríbanos a @DID7.3 y también a nuestra página en Facebook. El día de hoy nos acompaña Guillermo Cabieses, profesor de Economía y Derecho, y Fernando Calle, ex magistrado del Tribunal Constitucional. Antes de continuar con esta entrevista, vamos a presentar un breve informe sobre el tema. Adelante. En el año 2003, se promulgó la ley que regula el funcionamiento de los partidos políticos, en donde se menciona que el financiamiento será mixto, es decir, público y privado. Cuando los aportes son privados, se tienen que rendir ante la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la OMPE. En el caso de los aportes públicos,
existe un requisito legal que exige la previa disponibilidad de fondos del Tesoro Público para otorgar este aporte. En el 2013, la Comisión de Constitución aprobó el financiamiento estatal directo a los partidos políticos como parte del paquete de reforma electoral, impulsada por los organismos electorales. La norma no precisaba el monto para la subvención. Un año después, la misma comisión sustituyó el texto, fijando como monto del aporte público la suma de 61 millones de soles cada 5 años y eliminando el requisito sobre la disponibilidad presupuestaria. Algunos países de América Latina que son financiados por el Estado son Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Colombia. Bien, este informe nos habla sobre este financiamiento mixto, ¿no? Financiamiento público y privado. Fernando Calle, ¿usted está de acuerdo con este financiamiento mixto de los partidos políticos? ¿Sí, yo no? lo que creo es hay formas de financiamiento y quiero mejorar esto con lo que tú, Violeta, decías en una parte, también cómo evitamos que no se trata solo de la financiación, sino que candidatos vinculados al crimen organizado estén y puedan salir elegidos. Por supuesto, y ahí hay, ¿no? Hay autoridades regionales que están problemas, no solamente autoridades en procesos recientes o en procesos parlamentarios o en procesos incluso a los organismos del Poder Judicial, etcétera, que sean electos, se presenta este problema. ¿Y por qué? Si tú ves, vas a trazar lo mismo, los documentos, yo me pregunto, entiendo que el Jurado Nacional, y he escuchado al presidente del Jurado Nacional hablar, por ejemplo, que quienes están procesados, a pesar de no estar condenados, se vea el mecanismo para que no puedan ser candidatos. El amparo constitucional, el derecho de no ser condenado te permite ser candidato, pero hay una cosa en la cual se puede ayudar mucho. El candidato que postula, si bien a veces se presentan tachas, ahí sale todo el récord de tachas, o sea, pueden estar investigados por el Ministerio Público, tienen conflictos de intereses, pueden estar vinculados a organizaciones del crimen organizado y, Dios mío, nadie dice nada, porque como no pueden ser retirados, simplemente quedan ahí las tachas, que yo creo ahí podría ir un poco más el OMPE y el Jurado Nacional, podría recabar de oficio a los que ingresan a postular, y bueno, no pueden prohibirle ser candidato, pero sí pueden orientar a la opinión pública. Yo no quiero decir de que haga una mala propaganda, porque podría tomarse el derecho de decir, ¿por qué me ataca a mí el OMPE o el jurado? No, simplemente reiterar las versiones de las tachas que tienen o los documentos o procesos que tienen los ciudadanos, para que el elector también aquí juegue un papel, pues tiene que ya despertar, esto no es un cementerio, tiene que preocuparse un poquito más del destino del país. Ahora, hay las inversiones, vamos por el lado primero privado. Es interesante que se permita por ley la financiación privada, que a lo mejor puede compensarse hasta con el tema tributario, hay que analizar. Pero a su vez hay gente, Violeta, empresarios o gente del pueblo, emprendedores, que quieren aportar con un mínimo, pero no quieren figurar. O sea, no quieren aparecer en una relación oficial siendo un acto público. Yo creo que ahí el legislador tiene que hilar fino, sin que eso signifique, por si acaso, cubrir a alguien, ¿no? Claro, ¿cómo se sabe luego el origen de No hay aporte? problema, porque el hecho, lo que no quiere el ciudadano de repente, lo que no quiere tu tía, por ejemplo, te quiere dar 10.000, su ahorrito que cree en tu candidatura, pero no quiero salir mamita en el periódico o en la relación. No hay problema. Yo creo que eso se puede legislar en medio de que internamente sí se sabe, ¿no? Y se puede hacer un seguimiento de dónde puede provenir ese dinero. Para eso tenemos organismos interesantísimos, la SUNAT, la Contraloría, aunque no funcione, lo que sea, pero están ahí, que pueden juntamente con el OMPE y con el Jurado Nacional de Elecciones, que ya ingresa aquí a trabajar en este sistema, porque lo que más debemos evitar es estas sorpresas de que ingrese el crimen al poder político y al sistema judicial. Yo quiero empatar esto de la mano, porque nos estamos olvidando el caso de Huaraz, el caso de Chiclayo. Mañana este señor Oropesa, ¿qué pasa si es que algunos jueces lo favorecen? Ese juez va al Consejo Nacional de la Magistratura y lo ratifican, y a un juez sano lo destituyen, y eso está sucediendo, o a un fiscal de la Nación, etcétera. Entonces, medio que el crimen organizado se está buscando protección a la gente que lo sirve, en este caso jueces y fiscales, y ese sistema está funcionando, y a la vez en el sistema político. No olvidemos, y esto es importante, y no sé por qué, supongo que el Parlamento tiene esa información, no olvidemos que la Procuraduría Antidrogas y Antilavado han dicho textualmente en público varias veces que parte del lavado de activos está en academias,
algunas universidades, grifos, inmobiliarias, por lo menos hasta ahí han sostenido. Supongo que ya tienen esa información las comisiones investigadoras, ¿no? Porque son de carácter reservado. Que sí. Suponemos, y que está actuándose, como el caso Oropesa, dicen los fiscales, que no podían pedir la detención inmediata porque era un aparente agraviado, porque había sido el carro de él destrozado y no tenían los mecanismos, mientras que el Poder Judicial sacaba letritas chicas, no podemos ordenar la detención porque el Ministerio Público no pide. Vamos a volver con ese tema. Ya, ok, pero ahora vamos al financiamiento, quiero ser concreto. Esa es la parte privada en la cual podría incluso estimularse, digo yo, tributariamente, para que las empresas y la gente que cree en una participación de un partido político pueda apoyar esa candidatura. El Estado. Yo personalmente no ando muy de acuerdo en la medida en que no hay partidos institucionalizados. Alguna vez decíamos aquí, conversando contigo, ¿a quién le vamos a dar la plata, no? ¿A qué institución política que tenga que consolidarse? Entonces hay que consolidar los partidos, pero sí hay un mecanismo que es valiosísimo para los candidatos o para los partidos. El mecanismo de los medios de difusión, los canales del Estado, pero podría ampliarse el tema en dialogando. El gobierno, el diálogo es vital para mejorar la democracia. Puede dialogarse con los capitales privados, ver un mecanismo, insisto en esto de reducción tributaria, que permita que tengan también un espacio en los canales privados, en las radios privadas, en los medios privados, los partidos políticos de acuerdo a su representación. Es cosa de análisis, ¿no? ¿Cómo financiar los partidos políticos del Perú, Guillermo Cabieces? Usted mencionó antes de la pausa que no estaba de acuerdo con el financiamiento público directo, ¿no? El financiamiento público es en realidad, o intenta cumplir con dos principios, el de libertad de participación y también la igualdad de condiciones. ¿Por qué usted no está de acuerdo? Porque, primero, ambos fines son irrealizables en su integridad o malentendidos. Primero, el de igualdad de condiciones. No existe en ningún ámbito de la vida humana la posibilidad de que haya igualdad de condiciones. Eso es imposible. Lo que puede haber en todo caso es una pretensión de igualdad ante la ley, de que las reglas sean iguales para todos, ¿no es cierto? Pero si las reglas son iguales para todos, ya desde el momento en que le decimos a alguien que tiene un partido político institucionalizado, que tiene un subsidio, y a otros que quieren formar un partido político y que quieren iniciarse en política, que no lo tienen, hay una desigualdad entre ellos en una competencia. Podrían tenerlo, ¿no también, ¿no? Porque no, si no son partidos políticos, no podrían hacer ese financiamiento. Entonces, lo que se hace en un sistema en donde se financia públicamente a los partidos políticos es perpetuar el status quo, porque se genera una competencia desleal respecto de los otros, los nuevos partidos políticos que quieren participar en política. Sí, ese es un primer motivo. El segundo motivo es que no es una función del Estado financiar las distintas ideas que puedan tener las personas en una sociedad. Esa es una función estrictamente privada, ¿no es cierto? Bajo esta lógica, podría ser que el dinero de mis impuestos, o de los impuestos de usted o del señor, se gasten en financiar ideas en las que yo no creo, ¿no es cierto? En lugar de estar financiando que haya un sistema judicial independiente, que haya una fiscalía independiente, que haya una sociedad más segura, que los policías estén mejor pagados. En lugar de financiar eso, que sí son actividades propias del Estado, lo que estamos financiando es una actividad privada, que es la política. La política al final del día es una vocación como cualquier otra y no tiene por qué ser subsidiada con el dinero de los demás. No subsidiamos a los abogados, no subsidiamos a los profesores, que podrían ser bastante más importantes que los políticos, y no subsidiamos otro tipo de actividades. ¿Por qué financiar a la política con el dinero de los contribuyentes? ¿No existen casos exitosos? En otros países sí que hay un financiamiento público directo, ¿no? Por ejemplo, un criterio relevante para el financiamiento permanente en España es el del número de representantes en el Parlamento, por ejemplo. Sí, ahora, yo no creo que España pueda ser, con la crisis que enfrenta, un ejemplo de éxito político, ¿no es cierto? Tiene España un problema de uso indiscriminado de los fondos del público terrible. Tiene un nivel de desempleo altísimo, ha creado un estado de bienestar que la ha llevado a estar a punto de ser expulsada de la Unión Europea por su crisis económica. Entonces, no sé si España pueda ser un ejemplo, más bien creo que es el ejemplo del uso indiscriminado de fondos públicos que te lleva a una situación en donde es tan grande y costoso el aparato estatal que el país entra en crisis.
usted sabe que también aquí en la región el Estado financia en cuanto a los partidos políticos de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Colombia. Sí, también. Es cierto. Y tenemos hoy en Brasil un escándalo de corrupción terrible por el tema de Petrobras. Argentina no creo que pueda ser un ejemplo de nada. Yo creo en realidad que el uso de fondos del Estado debe ser utilizado para aquellas actividades que son propias del Estado, como la seguridad y la administración de justicias. El financiar las distintas ideas que tengan las personas es una actividad que las personas tienen que lograr de los privados, convenciéndolo de lo buena de sus ideas, y no tratando además de que los políticos que llegan al poder encuentren en el poder una misma forma de financiar sus ambiciones. En una investigación, Hugo Alfonso Muñoz dice, cuando el Estado no financia los partidos políticos, se abre una posibilidad todavía más peligrosa, el dinero ilícito proveniente del narcotráfico o de otras fuentes igualmente nocivas. El ejemplo colombiano y de otras naciones advierten este peligro. Las denuncias contra diputados, fundadas, infundadas, son motivo de preocupación y de reflexión. En la contienda política para elegir a candidatos a diputados, determinados contribuyentes aportan dinero ilícito, financian los procesos y con posterioridad reclaman ayudas o favores. Bueno, ¿qué nos dice al respecto Fernando Calle? Las cosas son muy distintas. La financiación del Estado, en una forma, los partidos que hay que regularizarla, puede ser positivo. Además, yo me pregunto, ¿qué tiene que ver Petrobras en el tema de la financiación a los partidos? Petrobras es una empresa privada que lo que ha querido, como otras, es corromper independientemente de lo que da un partido. No, lo Petrobras que pasa, es una empresa pública. Sí, claro, pero que tiene negociaciones de tipo empresarial de capital privado y de manejo privado y que está interviniendo. Así que eso no es... yo puedo tener lo que teníamos antes la banca asociada, si quieres, no, había un sistema. Pero lo cierto es de que esta corrupción viene no por la financiación, sino porque hay gente corrupta y que naturalmente tiene que actuar, y está bien en el Brasil. No olvidemos que acaba de decir, y esto es un mensaje a la Magistratura Suprema del Perú y a sus fiscales, que hay 22 senadores, creo, investigados, y 30 y tantos diputados, ¿eh? Y ya hay un tesorero, creo, del Partido de los Trabajadores en la cárcel. Igual pasa en España, para coincidir, cada vez que los muchachos gritan abajo la monarquía, ponen 2 diputados a la cárcel. Entonces, lo que se trata es de combatir seriamente, más bien, porque el hecho de que el Estado financie, eso sí yo te digo, tengo una discrepancia muy grande, por eso hablo de tipo de financiación, porque ningún dinero, yo he escuchado decir a algunos parlamentarios, con buena voluntad, por cierto, que el Estado financie porque así se evita que ingrese el narcotráfico. Por Dios, ningún capital que podamos dar los peruanos va a asemejarse a la barbaridad de dinero que bota el crimen organizado. Lo que tenemos es que mejorar, insisto, los controles, y tiene que haber sanciones visibles. Mientras no se sancione visiblemente, Violeta, a nadie que esté en los altos cargos mezclados en estos tipos de crímenes, el Perú va a vivir totalmente frustrado y los jóvenes sin rumbo y decepcionados. Y no podemos echar la culpa a un sistema u otro. Por eso yo insistía en el tema que, antes de terminar el bloque, que se puede ver con negociación, del diálogo, no solamente porque ya sé que se dan, los espacios gratuitos se dan en los canales de televisión, en la radio del Estado, la franja electoral, pero se puede ver la forma de que hay que colabore la empresa privada. Es una cosa de colaboración con incentivos, nadie le quita a nadie. Para participar no se le está dando dinero al candidato o al político o al partido, que tiene que también agenciarse. Además, acá hay un tema, pues, Violeta, tenemos que acabar con esto de que cada semana nazca un partido político, ¿no? Yo no estoy diciendo que se prohíba que nazcan nuevas corrientes, pero dejémonos de broma. Ahorita creo que han dicho que hay como 30 y tantos candidatos a la presidencia. Imagínate cuántas listas parlamentarias van a haber si no se pone una legislación seria, correcta de los partidos para que pueda evitarse este derrame de fórmulas parlamentarias que no habían antes. Para empezar, los inicios de las inscripciones eran 9 meses antes de las fórmulas parlamentarias, después bajaron a 6, pero últimamente creo que a un mes en cualquier tienda están armando una lista parlamentaria. Eso no puede ser, y no hay el control, que lo has dicho muy bien, el filtro necesario. No puede, es como el enriquecimiento, los signos exteriores de riqueza, pues tú tienes que explicar, no puedes votar 100 paneles que cuesta una campaña 3 millones y tu sueldo es 15.000 soles, ¿cómo lo vas a explicar? O el partido, si son sus fondos 100 millones y gastan en publicidad 1.000,
tendrán que explicarlo de dónde vienen, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que tener un control y un filtro, y creo que es ahí cuando se refieren que el Estado participe. Tenemos que evitar, además, este derroche económico. Nosotros no somos Estados Unidos, es una cachetada a la pobreza, que la gente está muriendo de hambre en muchos sitios, que los grupos políticos voten tanto dinero, o los candidatos, porque los gobiernos regionales... ¿Cuánto se gasta, por ejemplo, en una propaganda electoral, ¿no? En una campaña? Bueno, habría que preguntar. Yo le hablo de lo último, por ejemplo, de que ha tenido un matiz casi político, ¿no? Parecía presidencial el Consejo Nacional de la Magistratura. Usted habla de un mínimo de 40.000 soles, 50.000 soles, lo razonable, con volantes y algunos amigos que le trae, pero pareciera ser que se ha gastado más de 1 millón, 2 millones. Supongo que estará viendo eso ahorita el jurado y el OMPE. Imagínese usted, si se está derivando este tipo de inversiones, donde al parecer por denuncias de algunos hay crimen organizado, a instituciones que su elección no es política en sí, es gremial, jurídica, imagínese usted cómo va a ser la campaña política. Esta tentación del poder que está diseminada, pues aparecen candidatos por todo lado. Entonces, eso es lo que tiene, y si es fácil, el control existe, Violeta. Tú no puedes, si ganas 2.000 no vas a gastar 10. Entonces, lo que pasa es que no hay voluntad ni hay un control real efectivo. El país tiene sus instituciones y cada cual debe exigir que esas funciones se cumplan y sancionarse, insisto, severísimamente. Sobre esto vamos a consultarle a Guillermo Cabieces, ¿no? Fiscalización, control, sanción. ¿Existiría o existe una sanción real? Digamos, antes quería decir que coincido con el profesor en que es utópico pensar que por el hecho de que se le entrega a los partidos políticos fondos estatales, los partidos políticos van a dejar de recibir financiamiento privado, y si algún partido político lo hace, financiamiento de dinero que provenga de que tenga un origen ilícito. Porque, seguimos con el financiamiento mixto, entonces, ¿no? Digamos, al final del día es utópico pensar que la gente que hace esto lo hace solamente para financiar su campaña. Probablemente lo haga para tener dinero adicional, para tener dinero para él. Múltiples, le dicen. Entonces, además, es poco razonable que, teniendo un sistema de fiscalización aún en ciernes, aún defectuoso, uno quiera destinar fondos del público que va a tener que supervisar en su uso. Porque naturalmente, si yo financio un partido político para que haga una campaña, tengo que tener dentro del aparato estatal a una entidad que vigile, que también le va a costar al contribuyente, que en efecto ese dinero se gaste en esas actividades. Mejor sería que ese dinero se destine a fiscalizar correctamente de dónde provienen los fondos de los partidos políticos, y a ver que las cuentas en efecto sean claras y no tengamos los problemas que denuncia el profesor, en donde evidentemente en algún caso una campaña parece ser sumamente costosa y en los papeles parece haber sido bastante más barata de lo que uno podría pensar. Yo creo que si queremos gastar fondos del público, lo debemos gastar en un sistema de perseguir aquellas situaciones o fiscalizar aquellas campañas, en lugar de estar dando indiscriminadamente el dinero del público a quienes tienen diversas ideas para competir por el gobierno. Bien, es momento de hacer una pausa, pero regresamos para seguir hablando de este tema. ¿Cómo podemos asegurar la transparencia en el financiamiento de un partido político? Escríbanos @DID7.3 y también a nuestro perfil en Facebook. Pausa y regresamos con Debate y Diálogo. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Cómo está? Bienvenido a Letra de Fuego. En esta ocasión le recomendamos el libro Churi, de Cristian Ayuni, que ganó el premio El Barco de Vapor de Literatura Juvenil del año pasado. Churi es un libro, fue el ganador del premio El Barco de Vapor del 2014, premio de la Fundación SM. En este libro traté de meter un montón de cosas que a mí me gustan mucho, que es la fantasía, la mitología, traje algunos mitos del oriente peruano, de la selva, y así se construye este mundo alrededor de este niño que se llama Churi,
y que realiza un viaje desde el río, que es su casa donde él ha nacido, hacia afuera, ¿no? A descubrir, a conocer el mundo ajeno, el mundo que nunca ha visto. Todos esos temas, la fantasía, los mitos, traen el niño, evocan bastantes cosas que luego puede trabajar después, ¿no? Para desarrollar diferentes habilidades lectoras, habilidades de comprensión. Además, bueno, yo escribo cosas que a mí me interesa mucho leer. Estos son los temas que a mí me gustan. Tiene que ver bastante con lo que es el mito peruano, la fantasía que tenemos en la selva, que también es un tema muy amplio, ¿no? Que el dinero ilícito financia a los partidos políticos. Esa es la pregunta que hoy nos hacemos en Debate y Diálogo. Escríbanos a nuestras redes sociales. Nos acompaña Guillermo Cabieces, profesor de Economía y de Derecho, y Fernando Calle, ex magistrado del Tribunal Constitucional. Antes de continuar con este debate y diálogo, vamos a presentar una breve encuesta sobre el tema. Aquí va Nidia Caja, nuestra compañera Nidia Caja, con la encuesta. Adelante. A raíz del escándalo del caso Oropesa y los presuntos vínculos del narcotráfico con el partido aprista peruano, la pregunta del día de hoy es: ¿qué sanciones deberían darle a las agrupaciones políticas que reciben dinero de fuentes ilícitas? La primera vez hay que perdonarlos, dejarlos ir y ver los que van a hacer de nuevo. Nada más. Cárcel, debería darles lo peor, ¿no? Están robándoles a toda la gente. Yo estaba, creo más o menos escuché que esa Oropesa ha comprado a todo el Perú, a toda la gente, a la clase política, y si están paseando, deberían meterlos presos a todos, ¿no? Una pena perpetua, cadena perpetua, unos rateros que no tienen perdón de Dios. A todos estos corruptos le merecen pues cárcel. ¿Qué otra cosa se le puede decir, no? O sancionar, ¿en qué forma? Cárcel y sanción, y castigarlos definitivamente de actos políticos. Deberían de actuar pues de acuerdo a ley, ¿no? A ley, o sea, si les corresponde una sanción, un castigo. Yo considero de que los partidos tradicionales ya no deben ir al poder porque hay mucha corrupción, ¿no? Yo no soy partidario de ningún partido político. Bueno, deberían investigar y darle una buena sanción, porque creo que el narcotráfico está yendo muy acelerado. Tiene que ser investigado, nada más. Bueno, la sanción tiene que ser siempre penal. Y el partido que tenga el narcotráfico que salga de las elecciones. Bien, ya hemos escuchado esta encuesta y le vamos a consultar a nuestro invitado Fernando Calle qué le ha parecido este cóctel de opiniones. Es la reacción nacional del pueblo, y que deberíamos, en algunos casos ya exagerada, que hay que perdonarlo, ya está frustrado ese señor de todo. Pero mira, yo quiero agarrar esa hilación con algo... ¿No? Se ha normalizado. Vamos por partes. La tragedia de la República es la impunidad. Va a ser es la gangrena de nuestras instituciones democráticas. Hasta sonreímos, pero de manera irónica. No, pero de pena será, porque esto es una tragedia peor que griega, porque tenemos que reaccionar. Yo insisto, no puede seguir siendo el Perú un cementerio. La gente que nos está escuchando tiene que reaccionar, y tiene que reaccionar para exigir a las instituciones. Cuando escucho, por ejemplo, la periodista que hace esa introducción de Oropesa, dejando constancia que ayer era Oyuquito, anteayer era Aerocontinente, etcétera, viene una ola y cada semana tenemos un poco de publicidad al respecto, y insisto, no hay nadie sancionado. Entonces, ¿qué sucede? El presidente García, comentábamos hace un momento, ha dicho, ante esa respuesta de la prensa, de que, por favor,
reconoce que el APRA no tiene condiciones para limpiarse esa gente y que lo ayuden a limpiarse. Y le dice, entonces, yo espero que los militantes de Tumbes a Tacna del APRA hagan lo posible porque se conocen, ¿no?, para que limpien el partido, que es una necesidad hace 30 años. Y yo le digo esto con satisfacción porque hace unos 20 años justamente yo propuse al interior del APRA eso y me alegra la coincidencia del presidente García, aunque sea después de un poco de tiempo. Pero a la vez está haciendo un mensaje que hay... Fíjese usted, la pregunta, la gente que está diciendo... Hay que meterlos a la cárcel. Entonces, tú dices, ¿cómo evitamos que el narcotráfico ingrese a los partidos políticos? Y yo insisto, ya no es solamente a los partidos políticos, que el crimen organizado ingrese a controlar jueces, ingrese a controlar las instituciones y, ¿por qué no, incluso entidades privadas dentro del blanqueo de dinero y el país esté convirtiéndose en un narcoestado o un crimen organizado que controle el Estado? Entonces, fíjate, cuando se dice eso, el grito, ¿cuál es? ¿Dónde está el Ministerio Público, por Dios? Que tendría que investigar de inmediato, que se supone que lo está haciendo, a la gente vinculada, en este caso al partido aprista. A 4 cuadras está el PPC, también pase por el PPC y algunos otros partidos, a revisar a los militantes o a la gente allegada. Porque las instituciones, no podemos pensar que la Iglesia Católica ha tenido problemas de banca y nadie va a decir pues que la Iglesia de Cristo, que a la cual pertenecemos, tenga algo que ver. Es a esa gente a la que hay que extirpar y meterla. Yo coincido con eso de cadena perpetua y confiscación de bienes totales, pero eso tiene que haber una legislación inmediata, ¿no? Guillermo Cabieses, ¿cuál es su comentario luego de ver la encuesta y de escuchar a Fernando Calle? Mi primer comentario es la reflexión que hay hoy en el Perú de que la gente tiene una alta tolerancia respecto de la corrupción, ¿no es cierto? Bueno, sí, la primera vez habría que dejarlo. Es una situación que se presenta cuando hay un sistema carente de institucionalidad. Claro, me suena la frase tristemente repetida por muchos medios, ¿no? En todos los ámbitos, roba pero hace obras. Sí, hay esa visión en el Perú y lo único que demuestra es una falta de institucionalidad, un conformismo respecto de una clase política que mucha gente considera inoperante y que prefiere a una persona que haga obras que así no sea honesta, ¿no? De otro lado, hay esta posición draconiana que también responde al otro extremo, que es a la indignación, ¿no es cierto? La indignación te lleva a que cualquier tipo de delito, no importa cuál sea su gravedad o lo que fuese, sea sancionado con cadena perpetua, la pena más grave, y eso también responde, creo yo, a una indignación pública por no ver que en efecto se produzcan sanciones. Yo creo que la legislación está. Lo que hay es un problema de detección del delito, de fiscalización, y creo que ahí está la clave. La clave está en que en efecto estas actividades se sancionen bajo las normas legales vigentes. Se puede mejorar la regulación de pronto, pero nada hacemos enfocándonos en la regulación si es que no tenemos un sistema que fiscalice y un sistema que sancione este tipo de prácticas. Fernando Calle. Bueno, está clarísimo. Y fíjate, la preocupación mía es precisamente que nuestra juventud, nuestro país, atraviese una situación que no tenga respuesta. Esto es muy grave y la situación no es difícil. En verdad no es difícil si comienzas tú a sancionar, a controlar el sistema, y no son delitos muy pequeños, pues estás hablando tú de crimen organizado. Por eso es que creo que la reacción ante el hecho de cadenas perpetuas no es poca. Además, otra cosa muy importante, y vamos a por qué somos nosotros bien ligeros de memoria. ¿Hace cuánto tiempo tiene el proceso de narcoindultos, no es cierto? Entonces yo digo, ¿dónde están los legisladores? Porque no creo que sean los únicos casos de narcoindultos. Entonces que se prohíba ya, y constitucionalmente está prohibido, por ejemplo, el indulto tan limitado para el caso de terrorismo, ¿no es cierto? Entonces que se prohíba también en el caso del narcotráfico, pues, evitando a futuro. Yo me acuerdo que se hablaba de la imprescriptibilidad para evitar los montesinos. ¿Cuántos montesinos nuevos hay? Están siendo superados y va a haber en el futuro. ¿Sabes lo que siento, Violeta? Y en esto espero el recogimiento de los oyentes, de los televidentes y de mi colega, profesor, es esta situación. El Estado peruano no se defiende y no nos defiende. No se defienden internacionalmente, como el caso del Consejo de la Corte Interamericana de San José, no se defiende proponiendo cosas positivas, ni nos defiende contra el crimen organizado. Está ausente totalmente, porque perfectamente están las leyes, coincido, pero entonces ¿quiénes están fallando? Si está fallando, imagínate tú, si el titular contra el crimen, que es el fiscal de la nación,
que es el que encabeza esta lucha, y el Ministerio Público, ha perdido toda la confianza de la nación. ¿Qué podemos hacer? Las investigaciones que hace el Congreso no pueden demorar, tienen que actuar de inmediato, tiene que suceder. En el caso de Portugal, por ejemplo, ingresaron al primer ministro Sócrates a la cárcel y también al primer banquero, por casos de corrupción. Y eso es un ejemplo que puede darse, ¿no? Es momento de leer algunas preguntas. Aún no se puede actualizar aquí las preguntas que nos han hecho nuestros televidentes, pero sí los comentarios. Nos dice Titos: fiscalización de financiamiento político por cargos presidencial, regional y municipal va más allá del empresarial. Luego nos comentan en cómo evitar el dinero ilícito, ¿no?, en el financiamiento de los partidos políticos. Nos dicen: y los visionarios saben cuándo apuestan por ganador, por lo tanto todos quieren invertir y el postulante sabe de dónde proviene. Jared Carlos: la ley de partidos políticos lo plantea, pero prefieren el voto preferencial y recaudar miles de soles sin control alguno. Plantea ética. Tadeo Barraza: ¿se puede evitar no recibiendo dinero de personas cuya procedencia sea dudosa? Bueno. Alex Mágico: levantar los secretos bancarios de los partidos políticos. Guillermo Cabieses. Bueno, en el fondo, yo lo que creo es que la respuesta pasa por lograr una institucionalidad en el país, y la institucionalidad en el país pasa justamente por hacer más transparente el proceso político, y si para eso se quieren utilizar dinero estatal, pues debe usarse en eso y no en financiar a los políticos como tales. Yo la verdad es que no soy tan draconiano como el profesor en lo que se refiere a la imprescriptibilidad de los delitos, en lo que se refiere a la prohibición de indultos, aunque sí creo que es una materia absolutamente legislable y que se debe discutir a nivel político y a nivel constitucional. Creo en la presunción de inocencia, entonces es un tema a discutir. No sé si esa sea la solución al problema que enfrentamos. Creo que la solución, como decía hace un tiempo, es lograr una institucionalidad política, y creo que eso pasa por, si queremos mejorar algo, mejorar el sistema judicial, mejorar el sistema de fiscalización, mejorar el sistema policial, más que financiar a los partidos políticos con dinero de los contribuyentes, que no se podría utilizar en estos otros fines que yo considero más importantes. Nos siguen escribiendo al Twitter y nos dice Martín Hernández: muchísimas gracias por escribirnos. Haciendo un verdadero control de finanzas, contrarrestando la información con el sistema bancario del cliente. Así se puede evitar que los partidos políticos sean financiados por dinero ilícito. Carlos Alberto Jerez: fiscalización, control, sanción por el Jurado Nacional de Elecciones debe ser ampliada. Todos los partidos no cancelan la deuda, facultades de ejecución. Luego nos menciona Gloria Chumbitaz: solo la honestidad y la transparencia es real, pero como si la mayoría no sabe votar. Usualmente ganan campañas millonarias. ¿Quién da más? Alguien se pregunta: ¿de dónde sale este dinero? Solo las verdaderas auditorías y las cuentas escondidas, testaferros, salen a la luz cuando ya no están en el poder, dice Gloria Chumbitaz. Fernando Calle, ¿qué le parece? Hay que investigar justamente dónde están los organismos, y en ese caso sí, yo le digo con todo cariño a mi colega, profesor también, yo digo una cosa: draconiano sí en estos delitos. Yo, ¿cómo no voy a creer, oiga, en todos mis fallos por la inocencia primero? Pero un ratito, estamos hablando de responsables, de culpables, estamos hablando de crímenes que están destrozando hace más o menos 25 años la estabilidad del país, estamos hablando de gente que está desgraciando las juventudes, está desgraciando el sistema familiar, y obviamente no estoy hablando de pena de muerte, estoy hablando de que las sanciones sean severas, pero además que sean severas con quienes benefician y facilitan estas cosas. Hay jueces, Violeta, hay políticos, hay militares. Por Dios, todo el mundo habla del RAE, por ejemplo, 6, 8 avionetas diarias, y nadie dice nada. Nadie, en nuestro país pareciera de una insensibilidad total, nadie siente nada. La comisión del Congreso, ¿dónde están las respuestas inmediatas? ¿Qué tanto? ¿Te parecen pocos? No sé, ¿cuántos son? 4 Porsche, falta un Ferrari. Dice mejor que traigan Ferraris, Maseratis. ¿Qué cosa creemos? Esto no es broma, esto es una burla a la sensibilidad, y se está destrozando la institucionalidad. Hay que construir, lógicamente, en los partidos, pero hay que dar los pasos, pues, los avances, en la mejora de la ley de partidos, en este control. Por eso yo digo que la financiación privada
y en eso me alegra la coincidencia, para eso está el legislador, es la mente lúcida que está en el Parlamento, debe tratar de, no sé, yo digo, generar incentivos, así como hay incentivos y deben haberlos más para ayudar a una universidad, para ayudar a una escuela, que el empresario reduzca sus impuestos. Podemos ver un mecanismo que abiertamente el inversionista, me refiero al empresario, de X millones a un partido político y eso le signifique un canje tributario, qué sé yo, porque además eso no es diario, ¿no? Es en el camino de una campaña electoral. Entonces, todos estos, pero que tiene que haber transparencia total, pero lo que creo que está exigiendo la nación, Violeta, es que tiene que haber sanciones. Somos casi el único país que tiene mejores mensajeros. Cuando hay un certamen de corrupción, cada país manda 2, nosotros vamos 30. Pero ¿dónde están los sancionados? Ese es el problema. Le vamos a dar la palabra ahora a Guillermo Cabieces para terminar una breve reflexión. Bueno, la reflexión final sería que debemos lograr encontrar un sistema que nos permita fiscalizar mejor de dónde proviene el dinero de las actividades políticas en general. Debemos tratar de luchar por la institucionalidad y que se rescaten las instituciones en el país, pero creo que eso no pasa ni se soluciona por el financiamiento estatal de los partidos políticos. Creo que eso al final es una medida contraproducente, que lo que hace es distraer recursos de fines que son bastante más importantes para los peruanos y generar que nosotros con nuestros impuestos debamos financiar ideas en las que no creamos, y eso no es parte del proceso democrático. Bien, según una encuesta de CPI realizada en el año 2013 a nivel nacional, dice el 83% de los encuestados dicen que los partidos políticos se deberían financiar con recursos propios y el 13% piensa que se deberían financiar con actividades del Estado. Solo para dar un dato en relación, ¿no? En relación con lo que usted ha comentado, señor Guillermo Cabieces. Muchísimas gracias a ambos, se nos ha terminado el tiempo. Gracias por participar en este programa de debate y diálogo, y hacemos la pregunta a nuestras redes sociales. Gracias, Violeta. ¿Cómo evitar que el dinero ilícito financie a los partidos políticos? Agradecemos nuevamente a Guillermo Cabieces y Fernando Calle por participar en debate y diálogo. Y recuerde que el debate también es diálogo. Hasta mañana, chao.